Hola a todos y a todas, es un gusto saludarles, le doy una gran bienvenida a este congreso educativo. Soy Marilina Rotger, me especializo en la neuroeducación y la educación de las emociones. En esta oportunidad nos vamos a conectar por medio de la pantalla, acortando distancias y manteniendo los vínculos de otra manera porque sabemos que estamos ante una emergencia sanitaria a nivel país y a nivel mundial. Les quiero contar que mi conferencia va a estar basada en la neuroeducación y va a utilizar un modelo que se está usando en España que se llaman píldoras educativas. Los 50 minutos que dura mi conferencia está dividida en 4 píldoras educativas. Esas píldoras educativas son temas relevantes que se deben desarrollar y tener en cuenta hoy para mejorar la calidad de la enseñanza. Cada píldora dura entre 9 a 10 minutos y desarrolla un tema importante. Los temas que vamos a trabajar en estas píldoras educativas son los siguientes. El primero es la neuroplasticidad cerebral para comprender que el saber ocupa lugar. El segundo es la atención para dejar de pedir prestada la atención en nuestras clases. El tercero son los entornos significativos de aprendizaje, lo que la neuroeducación llama entornos cerebros compatibles. Y la última píldora son sobre las emociones y el aprendizaje. Espero que disfrutes cada uno de estos cortos videos que se encuentran en este gran video con el fin de aportar desde mi lugar conocimientos y fundamentos para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Muchas gracias por estar hoy presente. Antes de comenzar a hablar de lo que es la neuroplasticidad cerebral, tenemos que comprender que la unidad básica del aprendizaje es la neurona. Un grupo de neuronas forman una red neuronal. La sinapsis es el paso de información entre una neurona a otra y aprender es cambio en la estructura de nuestro cerebro. Te invito a que recorramos juntos qué es la neuroplasticidad cerebral. ¿El cerebro es como una computadora con diferentes partes y funciones? Falso. ¿El conocimiento en el cerebro no ocupa lugar? Falso. El cerebro debe ser comprendido en sus propios términos. El cerebro tiene la capacidad de reestructurarse a sí mismo, de acuerdo al entorno, la experiencia, las emociones, los pensamientos y las vivencias. Esa capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar su forma es lo que se conoce como la neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral es uno de los máximos avances en el campo de la neurociencia. Antes se creía que el saber no ocupaba lugar, hoy se sabe que el saber ocupa lugar. Cuantas mayores redes neuronales formamos y potenciamos, mayor cambio tenemos en la estructura de nuestro cerebro, es decir, mayores aprendizajes podemos lograr. ¿Cómo funciona la neuroplasticidad? Imagina tu cerebro como una red eléctrica, dinámica e interconectada. Hay billones de vías neurológicas o caminos que se encienden en tu cerebro cada vez que piensas, sientes o actúas. Algunas de estas vías están bien marcadas. Son nuestros hábitos, nuestras maneras establecidas de pensar, de sentir o actuar. Cada vez que pensamos en un modo diferente, practicamos una nueva tarea o sentimos una emoción específica, fortalecemos esa vía. Se hace más fácil para el cerebro viajar por ella. Pero digamos que pensamos en algo de manera distinta. Aprendemos algo nuevo o escogemos una emoción diferente. Así comenzamos a construir una nueva vía. Si seguimos viajando por ella, nuestro cerebro comienza a usarla más. Y esa manera de pensar, sentir o actuar se vuelve natural en nosotros. La antigua vía se usa cada vez menos y se debilita. Este proceso de reestructurar el cerebro mediante formar nuevas conexiones y debilitar o eliminar las viejas conexiones es la neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando en el cerebro formamos nuevas redes neuronales o potenciamos redes existentes. Y es negativa cuando el cerebro elimina información que tiene en desuso. En la escuela, todos los días estamos formando redes neuronales en el cerebro de nuestros estudiantes. Pero ocurre que muchas veces la información que damos
da inicio, abre una red neuronal nueva, pero es un conocimiento débil. Si ese conocimiento no se entrena, al paso del tiempo se va a eliminar por una cuestión de neuroplasticidad negativa. El ejercicio nos ayuda a mantenernos en forma, como también a reducir cambios que se asocian con la vejez. Pero este hecho debe asociarse a todos los órganos del cuerpo, incluyendo a nuestro cerebro. Por eso, en el siguiente video te quiero compartir algunos ejercicios para entrenar la neuroplasticidad cerebral. 4 ejercicios sencillos para evaluar la velocidad de tu cerebro. Empecemos. Ejercicio 1. Texto multicolor. Vamos a mostrarte palabras escritas en diferentes colores. Procede a decir en voz alta el nombre del color en el que está escrita cada una de las palabras de la lista. ¿Listo? Adelante. Supongo que no es tan fácil como parece. Ahora vamos a nombrar cada color de nuevo en orden inverso. ¿Listo? Empieza. ¿Conseguiste hacerlo? Espera, va a ser difícil al principio, ya que las secciones responsables de la percepción del texto y la percepción del color se encuentran en diferentes hemisferios del cerebro. ¿Por qué este ejercicio es beneficioso para tu mente? Bien, ayuda a prevenir el Alzheimer estableciendo nuevas conexiones entre los hemisferios y mejora la concentración y la capacidad de cambiar tu atención. Ejercicio número 2. Mesa de Sholti. Aquí hay una mesa simple. Concéntrate en el número 19 ubicado en el centro. Tu objetivo es encontrar el número 1 y luego todos los números restantes en orden ascendente, fijando tu mirada en cada uno a la vez. ¿Hagamos un intento? Te daré 30 segundos para empezar. ¿Cómo vas? ¿Ya conseguiste encontrar los números restantes? Continúa. Faltan solo 10 segundos. Bien hecho. Este ejercicio aumenta la recepción y el procesamiento de la información y además desarrolla la visión periférica. Ejercicio número 3. Señas con los dedos. Acomoda tus dedos de la mano derecha y haz el signo de la paz, mientras que simultáneamente haces el OK con tu mano izquierda. ¿Lo tienes? Luego cambia la disposición de tus dedos para que tu mano izquierda muestre el signo de paz y tu mano derecha muestre un OK. Debes repetir este ejercicio varias veces. Vamos a hacerlo 5 veces para empezar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Fue fácil para ti? A continuación, haz el ejercicio con ambas manos a la vez. Aquí están tus 10 segundos para intentarlo. ¿Listo? Adelante. No fue tan fácil ahora, ¿verdad? Sí, este ejercicio es bastante difícil. Sin embargo, es muy beneficioso, pues entrena la atención y desarrolla la capacidad de cambiar de una tarea a otra rápidamente. Ejercicio número 4. Escritura síncrona bimanual. Comienza a dibujar diferentes formas geométricas con ambas manos a la vez. También puedes escribir letras o palabras, siempre que el número de caracteres sea el mismo para cada mano. Vamos a intentarlo ahora mismo. 10 segundos son todo tuyos.
lectura síncrona enseña a tu cerebro a manejar múltiples tareas simultáneamente, estimulando así la actividad de ambos hemisferios de tu cerebro. Entrenar la neuroplasticidad cerebral favorece en la toma de decisiones y la concentración. Aumenta la autoestima, lo cual nos hace sentir mejor. Evita enfermedades degenerativas de nuestro cerebro. Nos pone más creativos. Nos ayuda a aprender más y mejor. Favorece a los procesos de la memoria y de la atención. Y reduce los niveles de estrés y ansiedad. Este tipo de actividades que favorecen la neuroplasticidad cerebral la tienen que realizar los niños, los adolescentes y los adultos, ya sea en entornos educativos como en entornos familiares, simplemente para favorecer la plasticidad de nuestro cerebro. El mecanismo de la atención es clave para diferentes y diversas funciones cerebrales. Y se logra cuando direccionamos y orientamos nuestros recursos hacia un foco específico en un tiempo determinado. Esto quiere decir que de todos los estímulos percibimos aquello que capta y atrapa nuestra atención. Existen diferentes procesos de atención que requieren de complejos sistemas cerebrales, particularmente de las áreas frontales y parietales. Si vamos a poner a la atención en un contexto de aprendizaje, necesitamos conocer lo siguiente. La atención es un dispositivo cognitivo básico que filtra información y se queda con los estímulos más relevantes. Es limitada y de corta duración. No es un proceso unitario, ya que forma parte de un proceso complejo que participa activamente en todas nuestras actividades y depende de ellas qué sistema o proceso de atención activa un sujeto. Son variadas las clases de atenciones que pueden activarse ante un determinado estímulo. La atención arousual hace referencia a nuestro nivel de activación y al nivel de alerta, es decir, si nos sentimos más adormilados o enérgicos. La atención focalizada se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención en un estímulo determinado. La atención sostenida se trata de la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un periodo determinado de tiempo. La atención selectiva es la capacidad de atender a un estímulo o actividad en concreto, en presencia de otros distractores. La atención alternante consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. Y la atención dividida es la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. La atención y sus procesos son una herramienta indispensable en el aprendizaje. Saber activarlas y sostenerlas resulta determinante para que nuestros estudiantes aprendan. Hay una frase que la decimos la mayoría de los maestros y los profesores cuando queremos que nuestros estudiantes nos escuchen. Y es la siguiente: chicos, ¿me prestan la atención? Y la atención en realidad no se pide prestada. La atención debe ser captada y depende de 3 circuitos neuronales. El primero es el estado de alerta, el segundo es el estado de orientación y el tercero es el estado de la atención ejecutiva. A continuación vamos a hablar de ellos en detalle. Cuando nos referimos a los circuitos de estados de alerta, nos estamos refiriendo a qué tan despiertos se encuentran nuestros estudiantes. Los circuitos de estados de alerta pueden mostrarnos que nuestros estudiantes están hipoalerta o hiperalerta, ¿sí? Tanto los estados de hiperalerta como hipoalerta no favorecen a la atención ni a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pongamos ejemplos para comprender los circuitos o estados de alerta. Un estudiante que corre por la sala con una tijera en la mano y quiere cortar el pelo a sus compañeros se encuentra en un estado de hiperalerta, lo cual no favorece a la atención y al aprendizaje. Un estudiante que ingresa a las 7 de la mañana a la escuela sin desayunar y aún se siente con sueño, se encuentra en un estado de hipoalerta, lo cual tampoco favorece a la atención ni al aprendizaje. En cambio, cuando un estudiante queda sorprendido ante el desenlace de un experimento de laboratorio, aquí se alcanza y se mantiene un estado de alerta, lo cual resulta favorable para la atención y el aprendizaje.
Por lo tanto, los docentes deben tener estrategias y herramientas para lograr que estos estados de hipoalerta o de hiperalerta se encuentren en equilibrio, ¿sí? Todo aquello que tenga que ver con la novedad visual, la novedad auditiva, la novedad corporal, va a ayudar a que esos estados de alerta se mantengan en equilibrio al momento de enseñar y dar clases dentro de nuestros entornos de aprendizaje. Para comprender cómo funcionan los circuitos o estados de orientación, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que lo tenemos a Pedro, alumno de cuarto grado, que está mirando por la ventana o conversando con su compañero del lado. En realidad, allí no hay un problema en la atención, hay un problema en el circuito de orientación. Las personas percibimos la información del entorno por medio de los sentidos. Y el entorno está tan cargado de estímulos que muchas veces hay que hacer un esfuerzo para poner o dirigir la atención hacia el estímulo deseado. Los docentes debemos comprender que dentro de los entornos de enseñanza y aprendizaje hay distractores biológicos y ambientales que muchas veces son responsables de desviar los circuitos de orientación. Distractores biológicos: temperatura corporal, frío o calor, hambre, sed, sueño, sexualidad, dolor físico o emocional. Distractores ambientales: olores o fragancias desagradables, ruidos, sonidos o música, exceso de estímulos visuales o auditivos, tecnología personal y móvil, escasa o elevada comunicación. A continuación estaremos hablando de los estados de atención ejecutiva. El circuito de atención ejecutiva funciona de la siguiente manera. Es el que nos da la capacidad de ir más allá del estímulo, ¿sí? Ayudarnos a procesar esa información para poder decidir, organizar, planificar y ver qué vamos a hacer con ella. Lo importante de la atención ejecutiva es saber que es un proceso superior, ¿sí? Un proceso consciente, lo cual gasta energía, consume glucosa. Por esto es importante no sobrecargar cognitivamente al estudiante, porque de esa manera vamos a reducir su esfuerzo. Recuerda, la atención es la combinación de 3 circuitos neuronales: estados de alerta, estados de orientación y estados de atención ejecutiva. Otro punto importante a tener en cuenta en relación a la atención es que existen 2 tipos: la atención espontánea o la atención voluntaria. La atención espontánea cambia de acuerdo al entorno, de acuerdo al contexto. Es un sistema de alerta que está relacionado con la supervivencia humana y no requiere de esfuerzo ni de gasto de energía. En cambio, la atención voluntaria es un proceso consciente, es en el que nos damos cuenta del esfuerzo que tenemos que hacer para atender determinada tarea o determinada actividad. Requiere de un elevado gasto de energía, de un elevado esfuerzo y gran consumo de glucosa y oxígeno a nivel cerebral. Y al mismo tiempo es la atención que necesitamos dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si la atención voluntaria es la atención que necesitamos para que nuestros estudiantes puedan aprender, tenemos que saber cómo activarla, ¿sí? Y una manera de activar la atención voluntaria es por medio del foco atencional, ¿sí? De lo cual vamos a hablar a continuación. Mira. Segundos han pasado en el cronómetro anterior. 8 segundos es el tiempo aproximado en el que un sujeto activa el foco atencional. Cuando logramos el foco atencional, entramos al pensamiento consciente, a la atención ejecutiva. Por lo tanto, atención selectiva, atención voluntaria y atención sostenida toman protagonismo. Pero hay que tener presente que el cerebro no está preparado para un input completo. Necesita de cortes para retomar periodos atencionales. Por lo tanto, si sos docente de nivel inicial, tenés que conocer que tu grupo de clase va a mantener una atención sostenida promedio a 7 minutos. Si sos docente de nivel primario, tu grupo va a mantener una atención promedio de 10 a 12 minutos. Y si sos profe de nivel secundario, tu grupo va a mantener una atención promedio sostenida entre 15 a 18 minutos. Realizar cortes para retomar periodos atencionales favorecen a los procesos de la atención y del aprendizaje. ¿Cómo activar el foco atencional? No es necesario asistir a la escuela vestidos de payaso para que nuestros estudiantes nos atiendan. Hay algunos recursos simples desde la neuropedagogía que podemos utilizar para hacer foco atencional. Cuando inicies tus clases, procura utilizar novedad para activar la curiosidad. Emplea elementos inspiradores para sorprender a tus estudiantes. Realiza y utiliza preguntas poderosas, al mismo tiempo que las metáforas. Estos recursos ayudan a direccionar la atención y a activar el foco atencional.
Una vez que el foco atencional está activo, mantiene los niveles de atención utilizando tu cuerpo como una herramienta de comunicación no verbal. Muéstrate como un docente dinámico, no estático. Es decir, transita, circula, camina dentro de tu clase. De esta manera, tus estudiantes percibirán tu presencia y se sentirán acompañados. Por otro lado, debes mantener el contacto visual con tu clase. Si tus estudiantes te miran, te escuchan, y si te escuchan, están atendiendo. Y otro punto importante también es el uso de la voz. Eleva tu nivel de la voz, baja tu nivel de voz o susurra cuando creas que sea necesario. Mantener el foco atencional en tu clase es indispensable para entrar a la atención ejecutiva, tal como se explicó anteriormente. Ofrecer a nuestros estudiantes estrategias y herramientas para que puedan entrenar su atención favorecerá a la atención en la escuela. Es importante que los estudiantes conozcan y comprendan cómo funciona este dispositivo cognitivo básico y sepan que lo pueden entrenar. A continuación, te comparto 7 claves para que les sugieras a tus estudiantes cómo potenciar este dispositivo cognitivo básico y también algunas actividades y algunos ejercicios que entrenan los niveles de la atención. Clave número 1. Para potenciar tu atención, haz ejercicio físico. Hacer ejercicio físico no solo favorece al cuerpo, también favorece a las funciones del cerebro, ya que consolida aprendizajes, mejora la concentración, elimina el estrés y mantiene activa a la persona, es decir, la mantiene más atenta. Clave número 2. Elimina o reduce distractores. Sugerir a nuestros estudiantes que al momento de estudiar procuren eliminar todo aquello que pueda distraer o direccionar su atención hacia otro estímulo que no es el deseado. Clave número 3. Realizar descansos periódicos. Resulta importante que los estudiantes comprendan que no es efectivo estudiar todo de una sola vez, pasando largos periodos de tiempo, comiendo o tragando aprendizajes. Es aconsejable que ellos mismos administren sus tiempos, respetando periodos para mantener atento y activo el cerebro. Clave número 4. Cambiar de tareas. En ocasiones, los estudiantes pierden interés o atención por lo que están haciendo, al ser algo monótono o repetitivo. Por este motivo es importante enseñarles a programar sus actividades y tiempos de estudio, para que exista un intercambio entre tareas y actividades. De esta manera va a favorecer el rendimiento del estudiante, lo cual va a hacer que aumente y no que disminuya. Clave número 5. Dormir bien. El sueño es muy importante para el correcto funcionamiento del cerebro. La atención se puede ver afectada si un estudiante no descansa las horas necesarias. La privación parcial o la interrupción de las horas de sueño afecta el rendimiento motor, cognitivo e incluso el humor. Clave número 6. Focalizar la atención. Enseñar a nuestros estudiantes la importancia de focalizar, estar centrados en una tarea o actividad para mejorar su rendimiento. Un buen plan para lograrlos es enseñarles a programar sus tareas, estimando el tiempo que les puede llevar cada una e intentar cumplirlo. Clave número 7. Entrenar capacidades cognitivas. La atención es una de las funciones ejecutivas que se puede entrenar mediante el ejercicio diseñado para tal fin. Se puede ofrecer a los estudiantes que realicen ejercicios de atención dividida, sostenida o selectiva como los siguientes.
Hoy se escucha hablar mucho de aprendizaje significativo, pero desde una perspectiva neuroeducativa es necesario de un entorno significativo de aprendizaje para lograr un aprendizaje significativo. A ese entorno, la neuroeducación lo llama entorno cerebro compatible. El docente que enseña desde un estilo de liderazgo resonante tendrá la habilidad y la capacidad de lograr aprendices motivados. Otro elemento que no puede faltar en los entornos cerebros compatibles es enseñar desde la novedad. La novedad en el cerebro produce sustancias endógenas que favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esas sustancias endógenas son los neurotransmisores de dopamina, que produce sensación de deseo, noradrenalina, que produce acción y un nivel de estrés positivo, y serotonina, que nos produce satisfacción. La dopamina, la noradrenalina y la serotonina forman los circuitos de recompensa cerebral, los cuales favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vamos a poner un ejemplo para comprender cómo funciona el pensamiento divergente. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué se parecen un perro con un gato? Son animales, correcto. Ahora, ¿en qué otras cosas se parecen? Podemos decir que tienen 4 patas, que tienen pelo, que son mamíferos, que son animales domésticos y muchas otras respuestas más. ¿Qué ocurre? La primera respuesta que tenemos generalmente es la reactiva, es decir, la correcta. Eso es pensamiento convergente. Cuando empezamos a buscar nuevas formas alternativas ante un desafío, es cuando se activa el pensamiento divergente. La escuela tiene que fomentar dentro de los entornos de aprendizaje el desarrollo del pensamiento divergente para favorecer el aprendizaje. Pausas activas y cortes cerebrales son necesarios dentro de todo entorno de aprendizaje. ¿Por qué? Porque por medio de los cortes cerebrales le damos oxígeno al cerebro, activamos la dopamina, nivelamos estados emocionales, activamos el sentido gregario, es decir, nuestro cerebro es social y le encanta interactuar con otro, y retomamos periodos atencionales. Así que a continuación vamos a hacer una actividad juntos sobre un recreo o pausa cerebral. Manito con manito, dando golpecito. Todos para abajo, todos para arriba. Bien agarradito. Ken Robinson dice que bailar en el aula es tan importante como enseñar matemática. Las actividades de neuroacción o las pausas activas no pueden decir ausente dentro de los entornos de enseñanza y aprendizaje. Otro dato importante
es que las pausas activas o actividades de neuroacción se clasifican en pausas de activación o pausas de relajación. Será tu grupo de estudiantes quienes, de acuerdo a su nivel de energía y su corporalidad, te indiquen qué tipo de pausa debes utilizar. Si tu grupo se muestra subactivado, deberás aplicar una pausa de activación. Si tu grupo se encuentra sobreactivado, deberás aplicar una pausa de relajación. Anteriormente nosotros realizamos juntos una pausa de activación. A continuación vamos a realizar una pausa de relajación. Te invito a que la hagamos juntos. Siéntate de una forma que te sea cómoda. Intenta relajarte y sentirte tranquilo. Cierra los ojos y cuando la música comience, inhala profundamente pensando en el futuro. Suelta con fuerza pensando en el pasado. Y respira el presente. Repite este ejercicio a lo largo de todo el tiempo que dure la música. Lentamente abre tus ojos. Hemos vivenciado los dos tipos de pausas o actividades de neuroacción. Ya tienes el fundamento y el conocimiento que da cuenta por qué es importante incluir los recreos mentales o pausas cerebrales en el aprendizaje. Otro elemento importante que no puede faltar dentro de los entornos cerebros compatibles es tener en cuenta los canales y estilos de aprendizaje. Todas las personas somos visuales, auditivas o kinestésicas, pero siempre prevalece una vía más que la otra. Es decir, o somos más visuales, o somos más auditivos, o somos más kinestésicos. Por lo tanto, al momento de preparar nuestras prácticas docentes y qué vamos a enseñar a nuestros niños, tenemos que asegurarnos de llevar recursos que sean visuales, auditivos y kinestésicos para llegar a todas las vías o canales de aprendizaje que tenemos en nuestro entorno. Existen 3 estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. Todos aprendemos distinto y favorecemos a uno de los estilos de aprendizaje. Algunos prefieren aprender a través de la vista, pues absorben la información de manera más fácil y rápida a través de este sentido. Aprenden mejor cuando leen u observan información, por ejemplo, con mapas mentales o con imágenes que ellos crean. Otras personas aprenden escuchando. Esto significa que captan mejor la información al escuchar las explicaciones de los maestros o las opiniones de sus compañeros. Estas personas también aprenden al explicar la información de manera verbal o incluso cuando se escuchan a sí mismos. Por último, quienes tienen un aprendizaje kinestésico aprenden con los movimientos. Quienes tienen este estilo de aprendizaje relacionan conceptos y temas con cuestiones sensoriales. Les gusta experimentar con los conocimientos y aplicarlos en ejemplos que puedan tocar. Cada persona, sin importar su estilo de aprendizaje, adapta estrategias y técnicas según sus necesidades. Agua es otro elemento que no puede faltar en los entornos cerebros compatibles. Nuestro cerebro es 80% agua y su correcta función va a depender de la manera en que esté hidratado. Permitamos que los niños dentro de los entornos de aprendizaje consuman agua. Por lo tanto, vamos a favorecer toda acción de aprender. Buena luz natural y buena luz artificial. Si en los entornos de enseñanza no hay una correcta iluminación, se activa en nuestro cerebro la hormona de la melatonina, lo cual aumenta los niveles de aburrimiento y nos produce mayor sueño.
A veces sentimos emociones que son más de la alegría o del enojo, ¿sí? ¿Cómo percibes tu cuerpo? Más potente, más activo, porque son emociones para afuera, son emociones que aumentan tu nivel energético. A veces te encontrás con emociones que son más del miedo o de la tristeza. ¿Y cómo sentís tu cuerpo? Más falta de recursos, más para adentro, porque son emociones que bajan el nivel energético. Entonces, una buena manera de definir qué son las emociones para comprenderlas y poder enseñarlas es darnos cuenta que las emociones son energía, ¿sí? Energía que nos brindan información por medio de las señales que sentimos en nuestro cuerpo. La emoción se hace presente por medio de un marcador psicosomático, esa señal de la que te estoy hablando, y nos termina otorgando algún tipo de información de lo que ocurre alrededor en nuestro entorno. Esa información termina siendo un aprendizaje. Entonces, una buena manera de comprender qué son las emociones es decir que son energía que nos brindan información por medio de las señales que sentimos en nuestro cuerpo. ¿Cómo son nuestras emociones? ¿Cómo podemos clasificarlas? En realidad, hoy se escucha hablar mucho de emociones positivas o negativas. En realidad, las emociones no son ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas, ni lindas ni feas. Hay muchos autores que citan que emociones como enojo, tristeza, ira o desagrado son emociones negativas, mientras que alegría es emoción positiva. Esto no resulta ser funcional porque si estamos enseñando sobre las emociones y a un estudiante le decimos que estas emociones son negativas, le estoy diciendo que sentir esa emoción resulta ser algo desfavorable. En realidad, las emociones son necesarias, nos dan este poder de adaptación al entorno y sin ellas no podríamos vivir. Una buena manera de clasificar a las emociones es que las emociones se vivencian de manera placentera o de manera displacentera. Otra manera de clasificar a las emociones es saber que las emociones son primarias, ¿sí? A continuación te desarrollo cada una en detalle para que comprendas cómo son y cómo podemos gestionarlas asertivamente. El miedo se activa en el cerebro ante una percepción de una situación real o imaginaria que produce amenaza. Pone al cuerpo en alerta con el fin de mantener la supervivencia, activando la secreción de adrenalina para salir de aquello que produce peligro por medio del escape, lo que se conoce como fuga, o por medio del ataque, lo que se conoce como lucha. Se trata de una respuesta útil o adaptativa que produce cambios o alteraciones fisiológicas. Aumento del ritmo cardíaco, presencia de sudor, respiración agitada, garganta seca, temblores, entre otros cambios somáticos que interrumpen el equilibrio orgánico y señalan estados de miedo. La alegría favorece el funcionamiento de la memoria, indica un entorno libre de amenaza, fortalece el aprendizaje, las relaciones, los vínculos sociales y pone a la persona más creativa. Es la única emoción placentera con la que nacemos todas las personas. Otorga paz, bienestar, es contagiosa por ser la emoción de la sonrisa. Es vivenciada desde el placer. Estar alegres produce deleite, disfrute, regocijo. Pero hay que tener presente que al ser una emoción que energiza, si no es gestionada asertivamente, puede provocar euforia o manía. Es el rostro más triste el que mayor empatía genera. La identificamos de inmediato y nos disponemos a ayudar a esa persona. Las lágrimas actúan como mecanismo de defensa liberando la tensión que produce la tristeza en el cerebro. La tristeza reduce la energía, por tal motivo disminuye el ánimo, las ganas y las fuerzas. Es una de las emociones que más se prolonga en el tiempo. Es necesario gestionarla de manera asertiva para no caer en estados de depresión. Quita el entusiasmo por las actividades placenteras, nos hace tocar fondo y necesita de otras emociones para salir de ese estado emocional. La sorpresa pertenece al grupo de las 6 emociones básicas y es provocada por algo extraño, repentino o imprevisto. Limpia el sistema nervioso de la actividad en curso, haciendo foco de la atención en aquello que la disparó. Es la más breve de las emociones y está seguida de una emoción congruente a la situación que la generó. Una de sus características es ser una emoción neutra, ya que puede ser vivenciada desde el placer o el displacer. Está asociada a las creencias. Por tal motivo, a las personas no las sorprenden las mismas cosas. Generalmente produce un aumento de la energía, ya que requiere de una acción rápida y su función adaptativa es la exploración. Cuando las cosas se ponen feas, aparece esta situación para protegernos y toma protagonismo. Cuando una persona experimenta asco, se produce sensación de rechazo, repulsión o disgusto. Pertenece al grupo de las 6 emociones primarias y también es nombrada como desagrado o aversión. Es una de las emociones más injustamente tratadas.
ya que poco se habla de ella, siendo que presenta una función muy importante en la vida del ser humano al aumentar las acciones de cuidado alimenticio, físico y personal, evitando poner en riesgo la salud y velando por el bienestar. Su reacción más común es la de rechazo o escape ante una situación que se perciba como desagradable o repulsiva. La ira es una emoción que se vivencia desde el displacer. Se hace presente ante una situación que se percibe injusta, alterando el equilibrio y el funcionamiento del cuerpo. Aparece como una explosión interna y aumenta la energía corporal. La sangre fluye a mayor velocidad, aumentando los latidos del corazón y el ritmo cardíaco. El cuerpo se prepara para la lucha, aumentando la adrenalina para una acción vigorosa. Altera el sistema digestivo, inmunológico, la memoria, la creatividad y el sueño. Son variadas las consecuencias que se producen ante esta emoción si no es gestionada asertivamente, ya que crea ambientes de miedo o temor, perjudica los vínculos sociales entre las personas y conlleva a la pérdida de autocontrol. De las emociones primarias se desprenden emociones secundarias, pero aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Un sujeto es una unidad formada por un cerebro, la mente, el contexto y el cuerpo. Por lo tanto, las emociones secundarias van a depender de estas 4 variables. ¿Qué es lo que quiero decir? Que un sujeto no nace violento. La violencia es una emoción secundaria que se desprende del enojo. Por lo tanto, si una persona o un sujeto o un estudiante presenta conductas agresivas o violentas, hay que mirar alguna de estas 4 variables, su entorno o sus pensamientos, que están haciendo que se desprendan de esta emoción primaria como el enojo, ¿sí? Emociones secundarias de la violencia. Ningún estudiante nace inseguro, ningún niño nace inseguro. La inseguridad es una emoción secundaria que se desprende del miedo. Por lo tanto, hay que observar alguna de estas 4 variables para ver qué ocurre en su entorno o en sus propios pensamientos. Entonces, las emociones secundarias se desprenden de las emociones primarias, teniendo en cuenta estas 4 variables: cerebro, mente, entorno y cuerpo. Otra manera de clasificar a las emociones es saber que las emociones son sociales, son aprendidas. El cerebro es social, ya lo hemos desarrollado anteriormente, y necesita interactuar con otros. Y mientras lo hace, también aprende cosas funcionales o disfuncionales. Entonces, emociones como la culpa, la envidia, el resentimiento, el optimismo, el entusiasmo, son emociones sociales, aprendidas, que se desprenden de esta interacción y de este vínculo con el entorno. Te animamos a que estos días estés pendiente de tus emociones, tomando como emociones básicas enfado, miedo, asco, sorpresa, alegría, tristeza. Te proponemos que estos próximos días identifiques qué emociones te acompañan. Puedes empezar a reflexionar sobre lo siguiente. ¿En qué momentos te enfadas? ¿Sientes miedo? ¿Quizás sientes asco o rechazo en algún momento del día? ¿Te has llevado alguna sorpresa? ¿Eres una persona alegre o quizás te acompaña la tristeza? Analiza qué emociones aparecen en tu día a día y cuál es la que te acompaña la mayor parte del tiempo y por qué. Una vez las hayas identificado, párate y piensa un momento. ¿Qué es lo que genera esa emoción? ¿Qué sientes físicamente? Presta atención a tu cuerpo. Observa si existe alguna tensión o si por el contrario te sientes ligero. Quizás has llegado a notar una presión en el pecho, has tenido ganas de llorar, has sentido frío, calor. Puedes incluso medir la intensidad de la emoción teniendo en cuenta si ha sido baja, media o alta. Te puede ofrecer mucha información identificar los pensamientos que han acompañado a esa emoción y, por supuesto, ser consciente de cómo has reaccionado y si has reaccionado como querías. Ten en cuenta que no existe una respuesta exacta, una reacción concreta o una gestión de manual. Serás tú quien, teniendo en cuenta tu mundo interno, tus experiencias y el contexto, seguro escogerás la mejor opción. Con el tiempo, si te entrenas, acabará siendo un hábito que surgirá de manera natural. La clave es la práctica y eso depende solo de ti. Recuerda, el cambio empieza en uno mismo.
las emociones. Las emociones son originadas por los sentidos y por los pensamientos. Los pensamientos son el padre o la madre de las emociones. Los pensamientos son los generadores número 1 de emociones. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para comprender cómo funciona la mente pensante y qué responsabilidad y grado de relevancia tiene en las emociones. Cuando comience el cronómetro, cierra tus ojos y durante 30 segundos intenta no pensar en nada. Abre tus ojos. ¿Cómo te fue? ¿Lograste no pensar en nada durante los 30 segundos? Seguramente tu respuesta es no. Probablemente muchos pensamientos pasaron por tu mente en esos 30 segundos. A eso se le llama autodiálogo, que es el diálogo interno que las personas mantienen consigo mismas. Los pensamientos expresados en forma de lenguaje o discurso mental encubierto, que guían la forma de sentir y actuar de la persona. ¿Sabías que al día tenemos alrededor de 66.000 pensamientos, de los cuales un 70 y un 80% son negativos, responsables de despertar emociones displacenteras? Entonces, si somos una coherencia entre lenguaje, emoción y cuerpo, la manera en que pensamos despierta emociones y esas emociones se ven reflejadas en nuestro cuerpo. Las sensaciones negativas ocurren primero en el pensamiento y luego en la acción. Ponemos un ejemplo. Decir no puedo más precede al abandono antes de que éste se produzca efectivamente. Las personas sufrimos más por lo que pensamos que por lo que verdaderamente ocurre. Por este motivo hay que enseñarles a nuestros estudiantes a gestionar su autodiálogo. Es importante que ellos comprendan el poder de los pensamientos sobre las emociones y el cuerpo. ¿Cuál es la función de las emociones? Es decir, ¿por qué los seres humanos tenemos emociones? La principal función de las emociones es adaptativa. Las emociones nos preparan para accionar, es decir, nuestro cerebro siente sorpresa para explorar algo, nuestro cerebro siente tristeza para soltar, nuestro cerebro siente enojo para poner algún tipo de límite o autodefensa, nuestro cerebro siente desagrado para rechazar y nuestro cerebro siente alegría para crear una afiliación o un vínculo. Es decir, la principal función de las emociones es adaptativa. Sin las emociones no podríamos adaptarnos y sobrevivir a los entornos. ¿Por qué es importante llevar las emociones a la escuela? Porque si las emociones no entran por la puerta, entran por la ventana al aula. El cerebro pasa miles de horas en el aula y cerca de 15 años en la escuela, y las emociones también. Las emociones pueden bloquear o motivar el aprendizaje. Es el cerebro mamífero el responsable de sentir. Es el cerebro emocional el que va a comandar todas aquellas funciones de supervivencia, todo lo que tenga que ver con el instinto y la emoción. Si un estudiante se encuentra bajo un estado emocional displacentero, difícilmente pueda procesar la información que estamos queriendo ofrecerle. Por lo tanto, regular estados emocionales, nivelar estados emocionales en la escuela va a favorecer a que los procesos superiores y cognitivos funcionen de manera equilibrada y favorable. La escuela resulta ser el mejor lugar para que los estudiantes aprendan sobre la educación de sus emociones, de manera sostenida, es decir, todos los días, de manera sistémica en todos los niveles educativos y de manera fundamentada, es decir, con conocimiento. El objetivo de la enseñanza de las emociones en la escuela básicamente es el desarrollo del coeficiente emocional. Nacemos con emociones, pero no nacemos con inteligencia emocional. La tenemos que entrenar para lograr ciertas competencias y habilidades que giran alrededor de este campo. El autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, las habilidades sociales y la empatía son las 5 habilidades y competencias que se desprenden del
el campo de la inteligencia emocional y que debemos enseñarlas en la escuela. De nada nos sirve un estudiante que es 10 académicamente, pero no sabe formar equipos de trabajo, no sabe comunicarse asertivamente, ¿sí? No sabe automotivarse. Es decir, necesitamos de ese 10 académicamente y también de ese 10 emocionalmente, para que de esta manera emoción y cognición, como dijimos al principio, vayan de la mano para favorecer el bienestar, la felicidad y el éxito de nuestros estudiantes.